Bien, muy buenos días a todos y todas. ¿Cómo están? Bueno, para el Colegio de Contadores Públicos es un enorme placer poder recibirlos esta mañana tan linda que Dios nos ha regalado para realizar este evento. Agradecerle a todos nuestros expertos, panelistas, el tiempo que han separado para participar en esta actividad. Al licenciado Pedro Muñoz Fonseca, diputado de la Asamblea Legislativa por el Partido Unidad Social Cristiana, al licenciado Cristian Merlos Cuaresma, especialista en Derecho Tributario, al licenciado Luis Javier Porras, contador público autorizado, especialista en Asuntos Tributarios, y a la licenciada Cali Cogui Rivera, CPA, socia de Impuestos y Legal de Deloitte. Hace unas cuantas semanas atrás estuvimos acá en este mismo lugar con un grupo también de especialistas analizando el proyecto 20.580 en ese entonces sobre el tema qué pasaría o qué iba a pasar en Costa Rica si el proyecto no se aprobaba. Pues ya hace 2 semanas se convirtió en la ley 9635, ley para fortalecimiento de las finanzas públicas. Hoy nuestro objetivo va a ser analizar conjuntamente con estos 4 especialistas qué sigue de ahora en adelante, qué podemos esperar con la aprobación de esta ley, qué pasos se deben de dar. Para nosotros los contadores públicos autorizados va a ser muy importante conocer, cómo podemos asesorar en una mejor forma a todos nuestros clientes y también cómo podemos manejar de una mejor manera nuestros temas. Así es que este va a ser el tema de hoy. La temática va a ser la siguiente. Primero recordarles que va a haber 2 puestos de café y refresco para en el momento que cada uno tenga deseos, pues se puede parar y tomarlo. Sí les ruego apagar sus celulares o tenerlos en modo vibración para efectos de no distraer a los compañeros que se sienten a la par. La temática va a ser así. Vamos a tener 20 minutos de exposición de cada uno de los expertos. Vamos a iniciar con el doctor o el licenciado Pedro Muñoz Fonseca, posteriormente con don Cristian Merlos, doña Carla y cierra don Luis Javier, 20 minutos para cada uno. Después de ello vamos a tener un espacio para preguntas de todos y cada uno de ustedes, para ellos, a cualquiera o a todos como prefieran. Para ellos ya se dispuso, se les dio una contraseña para un WhatsApp, todo va a ser a través de WhatsApp. Esa va a ser la forma en que vamos a atender esta actividad. Así es que no quiero demorar más la iniciación del evento y paso a darle la palabra a don Pedro. Don Pedro, muchas gracias por asistir. Muchas gracias. Muy buenos días. Muchas gracias. Quiero felicitar a don Ronald, es muy bueno el café aquí. Así que le recomiendo, se lo recomiendo. ¿Quiénes de ustedes pensaban que este proyecto de ley, el 20.580, se iba a convertir en ley de la República? Que levanten la mano. Bueno, hay algunas manos levantadas. Bueno, y levantemos la mano o levanten la mano los que pensaban que no. Está muy parejo. Levanten la mano quienes piensan que este proyecto de ley es entendido por los costarricenses. Ni una. Levanten la mano
quienes piensen que los costarricenses tienen confianza en los políticos de Costa Rica. Mismo número de manos levantadas. Entonces, si no hay entendimiento sobre el proyecto de ley, y si los costarricenses no tenemos confianza en los políticos de Costa Rica, ustedes pueden calibrar cuál es la gran responsabilidad que tienen ustedes. Porque no importa cuánto salgamos nosotros los políticos a la calle y a explicar el proyecto de ley, lo bueno, lo malo, lo feo, no nos van a creer. Aunque estemos citando la ley, leyéndola, no nos van a creer. Entonces, los contadores públicos de este país tienen una responsabilidad social muy importante. Si hay alguien llamado para hacer la explicación, para explicar cómo funcionan estas cosas en otros lados del mundo, cuáles son las ventajas, por qué una sociedad necesita un impuesto al valor agregado, por qué las finanzas públicas requerían y siguen requiriendo un ajuste en el empleo público, etcétera, etcétera, etcétera. Son ustedes. Dos cosas. Ya nosotros hicimos una parte del trabajo que era aguantar la presión, aguantar los madrazos. Pobrecita mi mamá. Hacer las defensas y participar en los debates en la Asamblea Legislativa, sosteniendo nuestras posiciones. Ambos lados, quiero decirles, tanto los que votamos a favor, yo voté a favor, como quienes votaron en contra. Yo lo decía en el plenario la semana pasada, que había que agradecerle, que nosotros los que votamos a favor, teníamos que agradecerle a quienes votaron en contra. Porque, a diferencia de otros momentos políticos, quienes votaron en contra no obstaculizaron. Quienes votaron en contra no hicieron lo que llamamos filibusterismo. Quienes votaron en contra, tanto en la comisión como en el plenario, colaboraron para que el quórum no se rompiera. Muchísimas veces, yo también estaba en la comisión especial, muchísimas veces eran compañeros que estaban en contra quienes estaban ahí sosteniendo el quórum. Tuvimos largas y tediosas sesiones en la comisión y ahí estaban los compañeros que estaban en contra sosteniendo el quórum. Les recordaba yo a los compañeros diputados en el plenario que en el periodo 2006-2010 la exdiputada Lorena Vázquez, cuando era diputada, compró un carretillo para subir las mociones de algunas fracciones políticas, incluyendo la fracción del Partido de Acción Ciudadana, y así se lo dije, la fracción de gobierno de hoy, para montar las mociones de obstrucción que se presentaron para otro proyecto de ley, que no era de impuestos. Pero vamos a ver, eso también demuestra que aún quienes votaron en contra siempre tuvieron un gran sentido de responsabilidad, y ese es el tema al que quiero hacer énfasis hoy, el tema de la responsabilidad. Incluso es indispensable recordar que quienes votaron en contra por el fondo, tanto en la comisión como en el plenario,
votaron a favor del procedimiento especial 208 bis, y sin esos votos a favor, este procedimiento no se hubiera podido llevar a cabo. Entonces también esos temas de responsabilidad hay que recordarlos, ¿Cuántos contadores públicos hay en Costa Rica? 8,000. Los 8,000 contadores públicos que hay en Costa Rica tienen una súper responsabilidad social con la que cumplir. En muchos sentidos, en la explicación del proyecto, para comenzar, en la aplicación justa del proyecto. Una de las cosas que tememos los costarricenses es que la aplicación de este proyecto no vaya a ser justa y que las cargas no estén adecuada, correcta y justamente compartidas. Ustedes tienen una labor fundamental de que la aplicación de esta ley sea justa. Estoy seguro de que si los costarricenses llegamos a estar convencidos de que esta ley se está aplicando justamente, habrá una mejor voluntad para que todos los costarricenses cumplamos con esa ley. Y al estar todos los costarricenses teniendo una mejor voluntad para cumplir con la ley, pues vamos a tener unas finanzas públicas más sólidas y vamos a tener un gobierno, y esto es importante, esto también es parte, vengo aquí con la listita al niño Dios de las cosas que yo les quiero pedir a ustedes, las cosas que yo creo que ustedes pueden explicar y que además tienen la responsabilidad de hacerlo. Es importante, me parece a mí, que ustedes le expliquen a los costarricenses que si las finanzas públicas están mal, el Poder Ejecutivo va a estar chupándose recursos financieros que de otra manera irían al sector privado. Si hay un déficit fiscal, el Poder Ejecutivo lo que está haciendo es usando las tasas de interés para poder tener recursos prestados y que esos recursos los saca del sistema financiero y que al chuparse esos recursos se sube la tasa de interés y entonces el sector privado no puede competir, no puede pagar esas tasas de interés. Es un tema que a mí me parece que es fundamental que ustedes nos ayuden a explicarlo, pues, a explicárselo a los costarricenses. El otro tema que queda por explicar también es que si bien este proyecto no es perfecto, yo acepto, yo admito con toda claridad de que este proyecto no es perfecto, hay cosas que hay que arreglar, pero además es imperfecto en el tanto es insuficiente. Hay que tomar nuevas medidas, mayores medidas, medidas más profundas. El otro punto que es muy importante que ustedes le expliquen a los costarricenses es que esto no se acaba acá. Tenemos que continuar trabajando en la creación de un gobierno más eficiente, pero no solamente más eficiente, sino que sea más efectivo. O sea, no se trata solamente de recortar, sino también se trata de poner las reglas de gobernanza que hagan que el gobierno esté incentivado adecuadamente para cumplir con su misión. Esa es una labor pendiente. Entonces, es posible que, no es posible, con toda seguridad, al haberse hecho esta reforma tan tempranamente en estos 4 años,
teniendo 3 años y medio por delante, nosotros tenemos más trabajo y habrá más incomodidad, más molestia y, para decirlo con todas las palabras, yo creo también que habrá más huelgas. Entonces, es muy importante que ustedes puedan explicar el contexto dentro del cual se van a realizar o se van a seguir realizando ajustes en los próximos 3 años y medio. Esa labor es muy importante. Finalmente, hay una labor común. Esta labor no es de explicación, sino que es una labor de conceptualización en la que tenemos que participar como país. Esa labor es la de que nos imaginemos cuál es el modelo de desarrollo que queremos para Costa Rica. El modelo de desarrollo, el último modelo de desarrollo de Costa Rica se conceptualizó en los 90s. Le apostamos a los servicios, le apostamos a las zonas francas. La ley de zonas francas es del año 95. Del año 95 al año 2018 han pasado 23 años, ¿sí es verdad? 23 años. La gran pregunta que nos tenemos que hacer hoy es: ¿cuál es el modelo económico que tenemos que tener en Costa Rica para poder vivir en el país en el que queremos vivir? Yo lo resumo con la siguiente frase: queremos vivir como en Noruega, sin que estemos dispuestos a tomar decisiones que Noruega ha tomado. Si queremos vivir como en Noruega, no podemos tener un modelo económico, no podemos seguir teniendo el mismo modelo económico que visualizamos en los 80s y en los 90s. Esa es una decisión que tenemos que tomar en el cortísimo plazo. Más impuestos no van a significar crecimiento económico, y eso hay que decirlo con todas las palabras. Y si no crecemos, si la economía no crece, entonces no vamos a tener los recursos para poder hacer la inversión social que como país queremos y que nos merecemos además. Entonces, ¿cuáles son las decisiones que tenemos que tomar? ¿Verdad? Esas decisiones no son siempre sencillas ni son indoloras, pero tenemos que, a partir de hoy y en los próximos, 365 días, un plazo así de corto, tenemos que pensar con muchísima seriedad cuál es el modelo de negocios, cuál es el modelo de economía que vamos a tener para poder tener el gobierno y el país que queremos. Yo creo que como país ya tomamos la decisión de que no queremos explotar el petróleo que parece haber en nuestros océanos y en algunas partes del país. Eso yo creo que es una decisión país respetable y aceptable. Si no vamos a hacer eso, ¿qué sí vamos a hacer? Vamos a explotar nuestros mares adecuadamente para pescar lo que podemos pescar ahí. Vamos a replantearnos el tema de la minería. Ya vimos lo que pasó con Cruzitas y lo que está pasando con Cruzitas. Vamos a convertirnos en un hub de logística internacional con un canal seco y con puertos en ambos lados. Vamos a convertirnos en el hub de la investigación y el desarrollo de América Latina y vamos a traer universidades de otros lados del mundo para que vengan estudiantes de todo el mundo a Costa Rica. Vamos a sacarle provecho a nuestra biodiversidad y vamos a patentar los productos que se extraigan de nuestra biodiversidad. Vamos a darle un giro transformativo
a nuestras universidades para que hagan investigación y desarrollo. Y si esa, por ejemplo, fuera una decisión, entonces, ¿qué medidas vamos a tomar en relación con el financiamiento público de las universidades públicas para encauzarlas y encaminarlas en esa dirección con, por supuesto, la fricción política y social que eso implicaría? Y yo sé que yo hago estas preguntas, bueno, a ver, no es que yo sea tan inteligente como para que esté planteando estas preguntas y que sean novedosas. Lo que es novedoso, o lo que sería novedoso, es que nos hagamos esas preguntas en serio. Que nos hagamos esas preguntas en serio, y hacernos las preguntas en serio lo que implica es tomar decisiones en serio en relación con las respuestas que tomemos en relación con esas preguntas. Y si mi primera pregunta que yo les hice a ustedes hoy en la mañana era: ¿cuántos de ustedes creían que el 20.580 se iba a convertir en ley de la República? Pues termino preguntándoles: ¿creen ustedes que como país podemos hacernos esas preguntas en serio, contestarlas en serio y tomar las decisiones que corresponda para poder cambiarle el rumbo al país? Por favor, no me contesten esa pregunta. Les pido que no me la contesten, porque estoy seguro de que el número de manos levantadas serían aún menores. Sin embargo, yo quiero indicarles que yo creo que esa también es una labor fundamental que tenemos que acometer, y que es una labor que tenemos que llevar a cabo en el cortísimo plazo para que todos estos ajustes que hemos hecho y que vamos a hacer tengan sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro, por su participación. Efectivamente, le cuento, don Pedro, el colegio ha tomado, no solo en este tema, sino en muchos otros temas que tienen que ver con impuestos, que tienen que ver con la parte técnica, vanguardia, en los procesos de capacitación, actualización de todos nuestros agremiados, a efectos de que estén en la mejor disposición de poder asesorar a quien corresponda, a sus empleadores o bien al público en general. Ese es un tema que nunca vamos a abandonar, y precisamente conversaba antes de dar inicio a esta actividad con doña Carla, el trabajo inmenso que vamos a tener en los primeros meses del año 2019 sobre temas del IVA, sobre temas de amnistía, sobre temas de cómo manejar adecuadamente cada uno de los temas, de los impuestos que se tocan en la ley. Así es que siempre va a haber disposición del colegio, y también a nivel de Asamblea Legislativa siempre ha habido un ofrecimiento amplio, desinteresado del colegio para analizar proyectos que ustedes tengan en la corriente legislativa. Siempre las puertas del Colegio de Contadores Públicos van a estar abiertas para ustedes. Muchas gracias, don Pedro. Bien, siguiendo con el programa, vamos a invitar aquí al podio al licenciado Cristian Merlos Cuaresma, quien es abogado y especialista en temas tributarios. Don Cristian. Muchas gracias. Muy buenos días. Para mí es un gusto estar aquí esta mañana con ustedes, compartiendo un poquito de conocimiento y de la materia tributaria que a mí en lo particular me apasiona, entonces me encanta hablar de estos temas. Agradezco al colegio por la invitación, y como es poquito el tiempo, paso de una vez a materia. El señor presidente del colegio lanzaba algunas preguntas que me parece que se deben de responder desde la perspectiva práctica. ¿Qué sigue? ¿Cómo asesorar? ¿Cómo entender el ahora nuevo texto de ley que tenemos y el nuevo asunto tributario que tenemos entre manos?
el nuevo juego de reglas para el tema tributario. Don Pedro Muñoz decía y planteaba la pregunta de quiénes de ustedes creían que el proyecto 20.580 se podía convertir en la que hoy tenemos como ley 9635. Claro, yo soy uno de los que sí creía que eso podía pasar, en especial porque tenemos una situación en donde era necesario que ocurriera. Una situación de déficit fiscal que aún hoy que tenemos la ley, se refleja en temas específicos y se refleja en temas tan puntuales como por ejemplo las calificaciones que nos acaba de hacer Moody's sobre riesgo país, que afectan a nuestras finanzas y que afectan al financiamiento de toda la cosa pública, de toda la res pública, como se dice en derecho. Bajo este escenario, lo primero que creo que se debe hacer, y que ya todos ustedes por estar aquí lo están cumpliendo, es estar alerta del nuevo juego de reglas en materia tributaria. Pero si bien ustedes están alertas, es necesario que también los clientes estén alertas de los cambios que han ocurrido. No es solo el conocimiento de que ocurrió una reforma fiscal, sino es el conocimiento específico de qué fue lo que ocurrió y de cómo le afecta ese cambio a su situación específica. Y para eso necesitamos de conocimiento. El conocimiento en materia tributaria yo lo he sostenido siempre en clases, tanto aquí en el Colegio de Contadores Públicos, en las universidades y demás, siempre les he dicho, el conocimiento tributario es un conocimiento que requiere de dos elementos, porque así es la materia tributaria, del elemento jurídico y del elemento contable financiero, porque la materia tributaria se debe de entender así. Alabo de hecho la labor que normalmente hacen estos temas el colegio, porque normalmente el colegio trata de incorporar estas dos perspectivas y el análisis que ustedes hagan ahorita de la nueva ley debería de incluir esos dos elementos. Traten de revisarla y estudiarla junto con el elemento jurídico y en especial el elemento jurídico tributario que entiende los términos técnicos, porque la ley, si bien esta, y ahora lo comentábamos aquí en la mesa, es mucho más simple en su texto que los anteriores textos o que los anteriores proyectos de ley, lo que hoy tenemos sigue siendo y sigue estando cargado de términos técnicos, a pesar de que es el mismo lenguaje castellano, es un lenguaje utilizado con ideas distintas, con significados distintos y debe de entenderse en ese sentido técnico específico. Una cosa que además puede ser muy útil para el análisis y para el estudio es el derecho comparado, porque si bien para nosotros algunos de los temas que vienen en la ley son absolutamente novedosos para el país, en derecho comparado no lo son. En la mayoría de los otros ordenamientos ya han tenido que enfrentar estas situaciones ya no solo desde la perspectiva teórica, sino también desde la perspectiva práctica. Entonces hay una serie de jurisprudencias que nos pueden servir y que incluso las tenemos y las conseguimos también en nuestros propios idiomas en temas específicos como por ejemplo el impuesto sobre el valor agregado. Este es un impuesto que hoy en particular nosotros lo vemos como una novedad para nuestro sistema, pero en la mayoría de los otros sistemas y ordenamientos jurídicos tributarios es pan nuestro de cada día. Y para eso necesitamos entonces poder aprovechar esas otras fuentes. Yo les sugiero que traten de formarse y de ver lo que se ha hecho en esos otros lugares también como uno de los recursos para saber por dónde puede ir también la eventual jurisprudencia administrativa y tributaria que se empezará a realizar en nuestro país de cara a la casuística específica. Normalmente, y este es también otro elemento que ustedes deben de tener en cuenta, los resolutores, tanto de parte de la vía administrativa como de parte de la vía judicial, hacen esto mismo que les estoy diciendo. Ven qué se ha resuelto, cómo han sucedido, cómo han encontrado soluciones a casos específicos en esos otros sistemas y a partir de esos otros sistemas y de esas otras experiencias resuelven también ellos lo que en derecho les parece sea aplicable para nuestro país. Como el tema en este momento es una urgencia de conocimiento, me tomo la libertad de hacerles una sugerencia de cómo abordar ese conocimiento por una cuestión práctica y una cuestión de tiempo. La ley está dividida en títulos. De los títulos hay algunos que quizás se deberían de abordar primero.
el colegio está pensando en realizar formación específica y el señor presidente nos decía, a inicio de año empezaremos con, pero, y aquí hago una advertencia, a inicio de año hay algunos temas que ya son tarde. Por ejemplo, y esto puede parecer paradójico, pero les sugiero que comiencen a estudiar, si no lo han hecho ya, que comiencen a estudiar la ley por el final, por el título que tiene que ver con todo el tema de transitorios. Porque en la norma hay una serie de transitorios que son de aplicación inmediata. Y esos transitorios de aplicación inmediata necesitan, si quieren aprovechar las oportunidades tributarias que ahí aparecen, y cuando digo oportunidades tributarias me refiero a economías de opción, a posibilidades de ahorro para sus clientes, tienen que aplicarlas con carácter urgente, tienen que conocerlas ya, tienen que haberlas visto y analizado desde este momento. Así las cosas, mi sugerencia es, comiencen analizando el tema de transitorios para que se ubiquen específicamente en qué aplica en julio del 2019, qué aplica en julio del 2020, qué va a suceder en los siguientes meses, cuáles son los plazos que se tienen y que se disponen para cada una de las aplicaciones de IVA, de renta, de ganancias de capital, de situaciones específicas y en particular de amnistía. Porque también hay que decirlo, uno de los temas que están en los transitorios es una amnistía. La amnistía puede ser muy interesante para un cliente y puede significar un ahorro muy significativo. Lo único es que la amnistía tiene que aplicarse de acuerdo con ciertas condiciones y en ciertos tiempos, lo cual también significa que necesitamos darnos prisa para poder aprovechar esas oportunidades. Después de eso hay, al menos para lo que a este foro corresponde, hay dos títulos específicos, el primero y el segundo, que son los que más atención necesitan. Tienen entre sí características y condiciones muy distintas. El título primero, que es el que establece la ley del impuesto sobre el valor agregado, y vean que hago énfasis en la ley del impuesto sobre el valor agregado, establece en sí mismo una norma completa. El título primero es una norma completa, una norma integral. Entonces, en el estudio de la norma integral es incluso más fácil, desde la perspectiva didáctica, armar un curso completo sobre IVA y explicar cómo funciona IVA. Hay que decir también que todos ustedes van a estar familiarizados con la mayor parte del sistema de IVA, porque el impuesto general sobre las ventas que nosotros teníamos hasta hace muy poco y que rige todavía para algunos temas, el impuesto general sobre las ventas tiene una estructura y un funcionamiento muy similar al impuesto sobre el valor agregado que nosotros estamos afrontando a partir de este momento. Hay muchas cosas que les parecerán muy comunes, pero también hay muchas cosas que cambian radical y drásticamente y que hacen necesario un análisis integral de la normativa. Cuando van a estudiar el tema de impuesto sobre el valor agregado, mi sugerencia, analícenlo de forma integral como una norma nueva, como un sistema nuevo, con una línea didáctica integral en sí misma. En el caso del título segundo, que creo que ahí hay un tema de nomenclatura, como ley del impuesto sobre la renta, en realidad son un montón de reformas y reformas específicas a temas puntuales, algunos de los cuales son en sí mismo un tema. Si les hablo, por ejemplo, de ganancias de capital, en aula, ganancias de capital se los explico como un tema específico y ese tema específico debe de verse de forma integral por sí mismo y es una reforma a lo que ya tenemos. La ley del impuesto sobre la renta sigue existiendo, pero sigue existiendo ahora con numerosos cambios y esos cambios se deben de ir estudiando uno, por lo menos en línea de grandes temas. Si a nivel de despacho ustedes tienen la posibilidad de organizarse y decir, bueno, vamos a repartirnos los temas y vamos a ir analizando estos y estos y estos, esa podría ser una dinámica. Analicen cada uno de ustedes uno de esos temas para poder decir, lo exponemos y lo vemos con los demás y así vamos adelantando materia porque es mucha la materia. En la parte práctica, una vez que se tiene todo el conocimiento, una vez que se ha analizado el proyecto de ley, una vez que se sabe qué es lo que dice la nueva ley, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a pensar en cómo esa ley va a afectar a nuestros clientes. Y una de las primeras consideraciones que tendríamos que hacer de cara a esas afectaciones es qué advertencias inmediatas tengo que hacerle a los clientes de acuerdo con su perfil.
porque hay clientes que tendrán una afectación específica en el tema de ganancias de capital, hay clientes que tendrán afectaciones específicas en temas de bienes usados, hay clientes que tendrán afectaciones específicas en servicios que antes no eran gravados, que necesitan enterarse de. Y cuando les digo que necesitan enterarse de, uno a veces diría, bueno, pero con todo el boom mediático que ha significado la reforma fiscal, la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, con todo lo que todo el mundo ya debería de saber por los periódicos y los noticieros, no hay nadie que no esté alerta. O eso pensaría uno. Pero por ejemplo les cuento dos temas específicos en el que todo el mundo debería estar a sí mismo enterado y no lo están, o no lo cumplen, o no entienden la gravedad del asunto. Precios de transferencia y comprobantes electrónicos. Si ustedes le preguntan a todos sus clientes quién está cumpliendo con reglas de precios de transferencia a estas alturas, se encontrarán con gente que les dirá, ¿y eso a mí me aplica? Si le preguntan a todos sus clientes quiénes tienen problemas de comprobantes electrónicos, esperemos que a este momento todos les digan, sí, estamos cumpliendo, y lo entienden bien, saben cómo funciona. Están cumpliendo con todas las obligaciones, como por ejemplo el tema de validación de los gastos, que tienen que realizarlo y que tienen que cumplirlo, y saben cuál es el plazo que tienen. Son temas que deberían estar en conocimiento general, en conocimiento de todo el público, pero no necesariamente lo están. El tema de lo que tenemos en manos en este momento, por su complejidad, les aseguro que la mayoría de sus clientes no saben de qué se trata, y lo primero que hay que hacer es alertarlos de la ocurrencia de este cambio. Y después, ojalá, alertas específicas sobre a su área específica, a su negocio específico, en qué le afecta, cómo le cambia. Necesitamos estudiar esto, lo cual, dicho sea de paso, justifica también el estudio por parte de ustedes de ese tema en puntual para ese cliente en específico. Además de alertarlos, hay que hacerles ver también la necesidad urgente de revisar las estrategias. Y me refiero a varios tipos de estrategias. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de estructuras societarias que ustedes tienen armado para su negocio como tal? De conformidad con las disposiciones de la normativa actual, podría que ese modelo de negocio, ese modelo de estructuras societarias, ese modelo de X o Y cantidad de sociedades, ya no sea para este momento el idóneo. Y por el contrario, se necesite hacer una reforma y un replanteamiento de la manera en que se están haciendo los negocios, de la manera en que se está estructurando la parte societaria del negocio. Esto necesariamente, si hay modificaciones en la estrategia, debería dar lugar también a modificaciones y a ajustes en esa estructura. Y esos ajustes, entre más pronto ocurran, mejor. Esos ajustes se deben de realizar con toda la velocidad posible, siempre que no afecten temas específicos y puntuales de la operación, que normalmente los afectan. Entonces, si no comenzamos con los ajustes desde ahora, es muy posible que, incluso considerando los temas de transitorios y los temas de tiempos que están disponibles, si no comenzamos de ahora por la complejidad de esos ajustes, puede perfectamente ocurrir que nos alcancen los transitorios sin estar listos para las entradas en vigencia de las obligaciones específicas y de los temas específicos que tendrían que haberse ajustado dentro de la estructura de negocios, dentro de la estructura comercial, dentro de la estructura societaria como tal. Les pongo un ejemplo muy puntual. En el tema de comprobantes electrónicos, por ejemplo, todos hemos hablado de la obligación de cumplimiento con comprobantes electrónicos, la obligación de emisión de comprobantes electrónicos, y quién ha tomado precauciones para, por ejemplo, la no cobrabilidad de las facturas electrónicas. Las facturas electrónicas no son título ejecutivo. Si su cliente normalmente se aseguraba de que sus clientes le pagaran por medio de una factura firmada por un representante legal, esto había que verlo desde antes y decir, la factura, que es el archivo XML, la factura no está firmada por el representante legal, la factura no va a ser cobrable, tome una previsión específica si sabe que ese cliente puede no pagarle para garantizarse de una manera distinta. Pues asimismo hay un montón de detalles en la ley que requieren de ese nivel de precisión y de previsión para hacer un cambio en la estructura de cómo estoy haciendo el negocio, cómo me garantizo el negocio que se estoy realizando. Y además, esos cambios y esas nuevas formulaciones y reestructuraciones
Mi sugerencia es que traten de encadenarlas con todos los otros cambios que ya tenemos en el ambiente. Por ejemplo, el tema de comprobantes electrónicos que tanto les menciono, tiene trascendencia en cómo se van a realizar las fiscalizaciones a partir del momento en que la administración tributaria cuente con todos los requisitos y con todos los elementos informativos de lo que típicamente estarían ustedes declarando a estas alturas del año. Sepan que para los próximos periodos fiscales, con los cambios, por ejemplo, en tema de registro de accionistas, la administración tributaria va a estar en mucha mejor posición para, por ejemplo, hacer el adecuado cumplimiento, el adecuado enforcement del tema de precios de transferencia. Porque ahorita la administración tributaria, ¿cómo se entera de quiénes son sus partes vinculadas? A menos que llegue y les pregunte a ustedes. No tiene el recurso para. En el momento en que exista el registro de accionistas, en el momento en que esté en vigencia el registro de accionistas, y es un tema ya advertido por la administración tributaria, por el Ministerio de Hacienda, diciendo, don Carlos Alvarado y la ministra específicamente dijeron, vamos a retomar y vamos a plantear un nuevo plan de control del cumplimiento de las obligaciones tributarias. El que ya existe, el modelo que estábamos haciendo, ahora que tenemos reforma, lo vamos a replantear y lo vamos a hacer acorde a la nueva ley. Al hacerlo acorde a la nueva ley, ¿qué significa? Vamos a aprovechar todo lo que está en la ley. Una vez que tenemos registro de accionistas en función, yo administración tributaria no tengo ni que preguntarle, ya de entrada sé la mayor parte de sus partes vinculadas. Entre la información pública que me puedo encontrar en todos los registros y la información que voy a tener en el registro de accionistas, antes de llegar a hacerle una fiscalización, ya me sé buena parte de sus pecados. Y eso tenemos que preverlo y tenemos que advertirlo desde antes, porque la dinámica de llegar al final del periodo fiscal y pedirle al contador que le resuelva todos los problemas de lo que no se hizo en su momento, debe de cambiarse desde ya, porque al final del periodo fiscal, cuando ya todos los comprobantes electrónicos estén emitidos y recibidos, el contador es muy poco o nada lo que va a poder hacer. Y en esas situaciones, ¿a quién creen que le van a echar la culpa? Para eso estamos los abogados y los contadores. Entonces hay que hacer las advertencias desde ahora, hay que decir desde ahora, modifiquen, reformen, ajusten, prevean, porque estos son los riesgos específicos que tenemos. Y para poder realizar esa labor de advertencia, de ajuste y de aviso, hay que tener el conocimiento técnico tributario. Y el conocimiento técnico tributario es jurídico y contable financiero. Tenemos que trabajar un montón desde ya en aprendernos todos los temas de la norma y ponerlos en aplicación de forma estratégica y puntual. Don Pedro decía también que hay un tema de responsabilidad en el entendimiento, en la aplicación y en la explicación. Yo comparto la idea y me parece que todos los que aquí estamos tenemos esa responsabilidad por una cuestión profesional, porque el cliente es a nosotros a quien nos pide ayuda, a quien nos pide consejo, a quien nos pide asesoría sobre qué hacer de cara al fenómeno tributario. Así que en buena hora que se están realizando este tipo de actividades y en buena hora que están ustedes interesados en formarse, en capacitarse en el tema y en entrar en conocimiento detallado y específico del tema. Entre más conocimiento tengamos, menos contingencias y menos problemas van a tener nuestros clientes a futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Cristian. Efectivamente, concuerdo con usted y con don Pedro en la responsabilidad social que la promulgación de una ley de estas tiene para un gremio como los contadores públicos. También la parte jurídica, la parte legal siempre es atendida y creo que uno de los profesionales que más tiene que estudiar sin ser un especialista, o muchos a veces toman la opción de ser también contadores públicos y abogados, es el contador público, tiene que prepararse muy bien en esta parte jurídica, por eso es que cobramos tan caro, dicen algunos, ¿verdad? Pero sí hay que estar muy bien capacitados en todas estas materias. Muchas gracias, don Cristian, de verdad, por su participación.
Y seguidamente vamos a darle la palabra a doña Carla Cogui para que nos dé sus criterios de qué es lo que sigue con la aprobación de esta ley. Doña Carla. Buenos días, un placer volver a compartir en un foro del colegio hace, yo creo que escasos 22 días, ¿verdad? Bueno, más o menos un mes. Estuvimos por aquí de igual forma reunidos hablando de lo que eventualmente podría llegar a ser ley de la República y ya hoy lo es. Sin querer ser reiterativa, y por cierto, en aquella ocasión me tocó la primera ponencia y es pues de una otra forma más sencillo, entonces no quisiera ser reiterativa, pero sí rescato algunos puntos que los compañeros han comentado. En el caso de don Pedro, el tema relacionado a la responsabilidad y nosotros como contadores públicos, mi consejo es no perdamos el foco. Nuestro tema es contable, es de conocimiento de normas, es de conocimiento tributario. No podemos llegar de una u otra forma a creernos, le llamo entre comillas, todólogos. Tenemos que enfocarnos realmente en lo que es nuestra carrera y para eso estamos hoy aquí, enfocándonos en el tema de puntualmente asesoría tributaria, conocimiento de nuevas formas y cómo aplico yo eso en el día a día y cómo le afecta a la empresa a la cual yo trabajo o a los clientes a los cuales yo les doy la asesoría. Ahora iniciamos con un proceso de evangelización, vean que eso es lo que estamos, un proceso de evangelización, vienen muchos cambios, son muchas normas y tenemos que enfocarnos. Es muy importante pues participar en este tipo de foros, pero también es más que importante responsabilidad de cada uno de nosotros leernos el texto. Entonces, sí como recomendación personal, hay que leerse el texto y analizar norma por norma, porque hay mucha letra menuda que solo pues analizándolo internamente lo va a llegar uno pues a aprender. Don Pedro también indicaba que que tendríamos de una u otra forma que dar el enfoque e indicar o replicar hacia diferentes foros si la ley es justa o injusta. Y es que uno de mis socios, él siempre lo repite y para mí es muy cierto, siempre dice que los impuestos por algo son impuestos, porque si no fueran voluntarios y nadie los paga o nadie los pagaría. Y a todos ustedes saben lo que nos ha costado llegar a esta reforma fiscal, más o menos 18 años de ida, viene, vuelve a analizar proyectos y que de una u otra forma pasó a ser ley de la República y ya no es ley de la República y hasta ahorita estamos viendo el fruto de un esfuerzo de muchos años de trabajo y de desgaste en diferentes áreas. Aquí recordarles que en el caso del impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que el impuesto sobre la renta es un impuesto progresivo a diferencia del IVA que es un impuesto regresivo, eso lo tenemos que tener muy claro y estos principios fundamentales de dichas normas se mantiene, se conserva y se refuerza en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Recalco eso porque fue algo que fue muy cuestionado en el desgaste de aprobación de este proyecto, ¿verdad? Donde de una u otra forma tendría yo a decir que por falta de conocimiento pues se indicaba lo contrario. Entonces, importante recordarles eso. Adicional, don Pedro indicaba que tenía que haber un equilibrio económico, ¿verdad? Que no necesariamente entre más impuestos pues nos iba a llegar a lograr ese equilibrio. Y es que vean que para mí, a diferencia de los otros proyectos de reforma fiscal y por lo cual hoy ya podemos decir que tenemos una ley de la República, es porque de una u otra forma la misma ley de fortalecimiento de las finanzas públicas contiene un equilibrio. De ahí el apoyo que el sector privado al final pues le dio a este proyecto porque al incluir dos capítulos relacionados con el tema de regla fiscal y la contención de gasto público, ahí es donde logramos un equilibrio que del todo, y la gente podrá decir, y aquí hay muchísimos criterios encontrados, que el equilibrio pues no es tan equilibrio, sino que se inclina más al tema de ingreso y demás impuestos. Bueno, pues yo les digo que de una u otra forma es un gran avance para el país porque es la primera ley
de la República que contempla las dos caras de la moneda, el tema de la contención del gasto público y el tema del ingreso. Con más impuestos, sí, pero todos los que estamos aquí sabemos, nos guste o no nos guste, que Costa Rica necesitaba y era el momento justo para una reforma fiscal. De lo contrario, ya estábamos sufriendo todas las consecuencias de no contar con la reforma, el tema de la calificación de riesgo, que nuevamente pues se le bajó al país, el problema que teníamos, o que lo tiene muchísimo más doña Rocío Aguilar como ministra de Hacienda, del flujo de caja. Y si bien es cierto, no es que ahorita con el proyecto la plata va a entrar a montones, no, pero sí es una garantía para el Ministerio de Hacienda para solventar y poder de una u otra forma salir y colocar bonos o salir y solicitar algún préstamo y poder reactivar nuevamente la economía. Todos, yo creo que de una u otra forma vamos a recordar ese glorioso viernes donde la Sala Cuarta pues da su voto y por unanimidad de una u otra forma avala el proyecto. Lo que son las cosas, yo estaba con mi esposo en un sport bar y resulta que le tuve que pedir al señor que por favor me pudiese ir a Canal 7 y fue la única que aplaudió el tema del voto de la sala, pero bueno, de una u otra forma había que celebrarlo. No, la próxima. Ok. ¿Qué podría decir yo? Bueno, y Cristian, recalcando lo que Cristian indicaba, él dice que tenemos que lograr un balance. Y en efecto, al igual que las finanzas tienen o tenemos que lograr un equilibrio en tanto el ingreso como el gasto, los que nos dedicamos a la asesoría fiscal tenemos que lograr también un balance entre el conocimiento legal y el conocimiento contable. De ahí que tengamos que trabajar mucho en pareja y mucho de una u otra forma sin querer llegar a ser abogados o viceversa, sin querer llegar a ser contadores, pero sí hay que trabajar ese dúo, es la combinación perfecta para el tema de la asesoría fiscal. ¿Y por qué? Y aquí abogo a los que somos contadores. Nosotros somos los que en el día a día preparamos la prueba para que después, en un futuro traslado de cargos, sea el abogado el que vaya a defender ese caso. Entonces vean la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en que cuando yo hago un asiento contable, el respaldo que yo le voy a dejar a ese asiento contable, la aplicación de la norma, cuando yo preparo la conciliación fiscal, el conocimiento técnico que yo tengo, tenemos que estar sumamente claros y ser sumamente responsables en la asesoría que damos, porque eventualmente eso el día de mañana va a ser prueba para que un abogado pueda llevar un caso en sede administrativa o en sede judicial. Ahora bien, ¿qué nos deja el año viejo? Estamos a punto de cerrar el 2018, entonces el año viejo nos ha dejado mucho. Y es que vean que desde el tema de factura electrónica, que nos ha tenido ocupados durante todo este año, ¿verdad? Con todo lo que eso ha significado, la famosa lista de los grandes contribuyentes que ha dado mucho de qué hablar, y aquí nosotros sabemos que la lista que se publica de los grandes contribuyentes que han generado pérdida por más de, por 10 años más o menos, hay muchas justificaciones de por qué una empresa cierra con pérdida. Desde que estoy amortizando gasto preoperativo porque la misma ley me lo pide, hasta de que yo soy una holding o hasta que de verdad hice cosas que no son del todo correctas. Entonces ahí abogo también a la responsabilidad y al profesionalismo nuestro del discurso y del mensaje que demos en relación a esas publicaciones. En lo personal no comparto la publicación. Me parece que sobre esto se ha generado un morbo y una persecución para esos grandes contribuyentes. Sin embargo, pues hay que respetar, estamos en una democracia. La decisión que tomó la sala, sí considero que hay que ser precavido cómo se maneja la información, porque al parecer se van a hacer publicaciones ya no solamente de grandes contribuyentes, sino de las diferentes administraciones tributarias. Pero también este año lo estamos cerrando con una nueva ley, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es lo que de una u otra forma hoy nos tiene aquí pues reunidos. Y
¿Y qué es lo que nos espera? Los grandes retos que tenemos para el 2019. La aplicación de dicha ley es muy importante y ahí, en forma resumida, sin querer ahondar mucho en la parte técnica porque jamás que me daría tiempo, los grandes retos para nosotros como profesionales es conocer sobre renta global. Eso es un término que viene en la ley, es un término, es un cambio, no pasamos a renta mundial, no abandonamos el principio de territorialidad ni de cedularidad de nuestra norma actual, pero sí se incorpora la renta global. Entonces, para eso también estamos pendientes a que vengan nuevos formularios, tanto de renta como de IVA, porque se van a tener que modificar y Hacienda pues ya lo ha venido trabajando, eso es muy importante. El tema de las ganancias de capital, hemos venido por años acostumbrados a decir, la única ganancia de capital gravable es aquella que se origine de la venta de un activo depreciable. Y además, si usted se dedica habitualmente a la venta de, por ejemplo, terrenos, esa ganancia es gravable. Ahora, el tratamiento de las ganancias de capital es distinto. La norma incorpora un nuevo capítulo, que este sería el capítulo 11, el que nos va a dictar todas las reglas para el tema de las ganancias de capital, que en resumen, con unas y otras particularidades, pues las ganancias de capital van a estar gravadas con un 15% de impuesto y si tiene una particularidad y hay un trato diferenciado para la primer venta que yo haga posterior de activos adquiridos antes de esta ley, con una tarifa no sobre el precio, sobre la ganancia, sino sobre el precio de venta del 2.25. Eso es importante ahondarlo y estoy segura que el próximo año pues vamos a hacer talleres más puntuales como para poder desarrollar esto con casos prácticos, porque hablarlo en forma general cuesta entenderlo un poquito. También los cambios en renta se incorporan términos que ahora decía Cristian que qué complicado. Yo no sé, esta ley seguro la redactó un abogado. Asimetrías híbridas, y uno dice, y puñe, ¿qué serán asimetrías híbridas, verdad? Bueno, son limitaciones que le ponen para la deducibilidad del gasto en buen cristiano. Tenemos que estar claros qué significa el tema de asimetrías híbridas, cómo aplicar eso en el día a día y las consecuencias que tienen. La norma de subcapitalización, la limitación que hay para la deducción de intereses no bancarios, porque eso se modificó, ¿verdad? Yo voy a tener una norma, o hay una norma de subcapitalización que me limita la deducibilidad de los intereses que yo tenga con compañías relacionadas, a sabiendas que no es que yo voy a perder el gasto, sino que voy a tener derecho a diferirlo, pero eso tiene un impacto en las finanzas de la empresa que representamos o de nuestros clientes. Definitivamente hay que analizar eso porque sí lo tienen. Ahora bien, en el tema de, y además vienen otros temas puntuales que yo diría además de forma, pero que tiene su letra menuda, el cambio de periodo fiscal. Por años, yo no sé, desde siempre yo he escuchado que nuestro periodo ordinario es con cierre a septiembre, eso se modifica y ya el periodo ordinario del impuesto sobre la renta va a ser de enero a diciembre, siempre con la posibilidad de tener periodos fiscales especiales. Y yo lo digo, manejo clientes que tienen periodos a junio y cierres a mayo, esos se van a mantener porque son periodos fiscales especiales. Esta modificación se da para los contribuyentes que tenían cierre fiscal ordinario a septiembre, pasarían a diciembre. Esto suena muy sencillo, pero recordemos que la implicación de esto para el próximo periodo 2019 son 2 declaraciones del impuesto sobre la renta. Y aquí voy a hacer un paréntesis, pero vieran qué complicado es llevar esto al día a día. ¿Por qué? Porque si yo voy a aplicar el otro año voy a migrar al nuevo periodo, tengo que presentar 2 declaraciones, una con corte a septiembre, que la presentaría el 15 de diciembre, y otra por 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, que la presentaría el 15 de marzo. Perfecto. Pero el periodo que yo voy a cerrar a septiembre tiene 3 meses con la nueva ley de fortalecimiento que va a entrar en vigencia a partir del 1 de julio. Entonces, ahí esperemos a ver qué nos van a decir en el reglamento. La norma no podría ser retroactiva, pero me dice que si entra en vigencia a partir de julio, hay limitaciones, por ejemplo, en la deducibilidad de donaciones o el mismo tema de las asimetrías híbridas. La contabilidad que se genere para este periodo fiscal 2019
es trascendental. O sea, y tenemos que asegurarle a nuestros clientes el tema de la trazabilidad contable y del respaldo. ¿Por qué? Porque es un periodo que va a ser mixto, y cuando algo es mixto y además se combina con aplicación por primera vez de una nueva ley, la posibilidad de errores pues es muchísimo más alta, y de ahí que tenemos que ocuparnos muy en detalle con esto. Adicionalmente, vamos a migrar a una ley del impuesto al valor agregado, que si bien es cierto, ya hoy muchos sectores, como el sector comercial, manufactura, están acostumbrados a un impuesto general sobre las ventas. Este IVA o esta nueva ley que sustituye a la que hoy tenemos actualmente, sí trae ciertas cosas que de una u otra forma pues son diferentes al tratamiento que hoy estamos acostumbrados. Adicional, los que nos dedicamos a servicios, todos los que estamos acá, en la vida hemos preparado para el efecto personal una declaración de ventas. Eso conlleva también ciertos cambios y cuidado y no oportunidades de negocios para todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya ahora va a ser muchísimo más gente la que va a necesitar y sectores los que van a requerir el tema de preparar las declaraciones mensuales del impuesto al valor agregado. Particularidades de este IVA, tarifa diferenciada. Vamos a manejar 4 tarifas, la ordinaria que se queda en el 13%, la del 4%, la del 2% y la del 1%, que fue la tan cuestionada y sonada en relación a la canasta básica. Y Cristian bien lo indicaba ahora y su recomendación, la reitero y la rescato, leámonos los transitorios. ¿Por qué? Porque canasta básica es una de las cosas que no entra o no es de aplicación inmediata, sino que vamos a tener un año de transición. Adicional, servicios de construcción y servicios de turismo van a ir aumentando su tarifa de manera gradual por un plazo de 4 años. Y eso lo tenemos que manejar porque es del día a día. Entonces el tema de tarifas diferenciadas nos lleva también a la otra balanza del IVA, que es la aplicación del crédito fiscal, en la cual vamos a tener que, y aquí sí viene ciertos cambios importantes, vamos a tener que aplicar, y la norma contempla un concepto de proporcionalidad del IVA soportado o proporcionalidad del impuesto que yo me voy a poder aplicar como crédito fiscal. Y aquí, en manera coloquial, pero muy cierta, lo que siempre reitero es, lo mejor que nos puede pasar es que todo lo que yo venda o todo el servicio que yo preste esté grabado. ¿Por qué? Si yo todo lo facturo y que esté grabado al 13%, si yo todo lo que presto está grabado al 13%, todo el IVA que yo soporto me lo voy a poder aplicar como crédito fiscal. Eso es el paraíso del IVA para mí, y es lo más transparente, y en una empresa de servicios probablemente va a pasar de esa forma. Sin embargo, si ya yo tengo una combinación entre bienes o servicios exentos y gravados, yo no me voy a poder aplicar todo el IVA que yo soporto como crédito fiscal. Vamos a tener que aplicar una proporción, y para el tema de la proporción, la norma contempla una fórmula que hay que aplicar, así como la actualización que yo tengo que hacer sobre ese porcentaje. Vean que es mucha letra menuda, viene mucho cambio en el día a día, entonces tenemos que conocerlo porque ese porcentaje se va a actualizar en diciembre de cada año. Durante todo el año yo voy a aplicar un porcentaje con cifras del periodo fiscal anterior y en diciembre se actualiza, eso hay que conocerlo. Pero se nos complica un poquitito cuando yo vendo. Tengo un mix entre exento y gravado, pero además tengo tarifa diferenciada. ¿Por qué? Y pensemos en retail. Yo soy o una ferretería o un supermercado, donde, como dirían los abuelitos, hay de todo como en botica, ¿verdad? Entonces, al haber de todo como en botica, también hay de todo para la aplicación de la norma del crédito fiscal. Porque si yo vendo con tarifa reducida, el problema digamos que práctico y contable y de registro y de trazabilidad, es que si yo soporto impuestos, si yo pago sobre mis compras un impuesto del 13%, yo no me puedo aplicar todo ese 13% como crédito fiscal, sino que está limitado a la tarifa sobre la cual yo voy a facturar. Si yo vendo tiquetes aéreos, los tiquetes aéreos van a estar grabados, van a estar grabados con un 4%. Si yo pago servicios profesionales a un 13, de ese 13 solo el 4 lo puedo aplicar como crédito fiscal. El restante 9 forma parte del costo.
Entonces, aquí hacemos la aclaración en el tema de canasta básica, que canasta básica quedara con el 1%. Créanme que a pesar de que al ser el IVA un impuesto regresivo e indirecto, somos nosotros los consumidores finales los que vamos a soportar ese impuesto, porque en la cadena no tenemos a nadie más a quien volver para repercutir ese IVA. Lo mejor que pudo pasar es que eso quedara grabado con un 1%. ¿Por qué? Porque también la norma contempla que todos los insumos que yo requiera para la producción y comercialización hasta la puesta al consumidor final del arroz que va a estar en canasta básica, yo los voy a soportar al 1%. Entonces vean que no, eventualmente vamos a tener algún impuesto adicional que soportar, pero en su mayoría todo lo que yo requiera para canasta básica va a estar grabado con un 1 y el producto que yo vendo es con un 1. Aquí analicemos cómo vamos a llevar eso a la práctica, porque no es tan sencillo. ¿Qué pasa si yo compro material de empaque, tanto para canasta básica como para un producto que esté fuera de canasta básica al 13%? ¿Cómo le voy a decir yo a mi proveedor, la mitad factúremelo a un 1% y el resto a un 13%? ¿Verdad? Esperemos que en el reglamento venga esto sumamente claro, porque si no yo voy a inducir a error al proveedor. Y si ya hoy lo hemos visto en procesos de fiscalización, el auditor se ha cuestionado el uso que se le dio a una pala que usamos en agricultura por ser insumo agrícola o un artículo agrícola que se vende exenta del impuesto general sobre las ventas, ya nos han cuestionado. ¿Usted sabe para qué su cliente compró esa pala? ¿Qué voy a saber yo para qué la compré? ¿Para qué la compró? Puede ser que hasta sea para limpiar el jardín, no necesariamente para la agricultura, pero yo lo vendí exento. Entonces él se llega a cuestionar que se vendiera exento porque exento está únicamente los insumos agrícolas. Bueno, ese problema se puede repercutir con esto que les digo yo de canasta básica. Ese día a día, ahí es donde necesitamos del olfato de todos nosotros para ver la forma en que responsablemente, pero también creativamente, yo puedo asesorar a mi cliente. Y para esto, pues estamos supeditados al tema del reglamento, ¿verdad? Muchas cosas están condicionadas y esperemos que en el reglamento pues se lleguen a aclarar un poco más. Como para ir finalizando y darle pues el pase a mi compañero, importante recordar las entradas en vigencia. Con la publicación de la ley entra en vigencia 2 transitorios puntuales que son los de amnistía, que entraron a partir del día de su publicación, sabiendo que para amnistía se tienen 3 meses y el plazo caduca el 4 de marzo del 2019. ¿Por qué tenemos que tener esto tan claro? Porque amnistía no es un perdón de la deuda, o sea, yo en amnistía pago el principal, pero sí hay una condonación del 100% de los intereses y hay una reducción de la sanción. Y todos sabemos que las sanciones y los intereses en muchos casos llegan hasta duplicar el principal. Entonces vean que esto es un ganar-ganar. Ganar-ganar para el gobierno porque va a entrar ese recurso que todos tanto necesitamos, pero también ganar-ganar para el sujeto pasivo, porque nos liberamos de ese tormento que nos ha quitado el sueño por años, ¿verdad? La reducción de la sanción está supeditada al mes en que yo me voy a sujetar a la amnistía, partiendo de un 80 hasta llegando a un 60%, 80 si es en enero, en este primer mes que caduca el 4 de enero, 80, 70 y 60 para finales de marzo. Además, se existe la posibilidad y se plantea en la norma el tema de fraccionamiento, o sea, yo no tengo el dinero ahorita para subsanar la deuda, tributación me da la posibilidad de hacer un arreglo de pago, extendiéndome el plazo máximo a 6 meses, pero la reducción de la sanción es un 40%. Esto lo tenemos que manejar porque vean que los plazos son muy cortos y es responsabilidad nuestra el asesorar correctamente al cliente. Hay diferentes, de una u otra forma, pues opciones y supuestos sobre los cuales yo puedo aplicar amnistía. Y hay 2 tipos de amnistía, una especial para sistema bancario, todo lo que son bancos, y otra para el resto de los contribuyentes. Adicional están, digamos que los otros dos capítulos que de una u otra forma pues nos tienen a nosotros acá, que es el IVA y el de renta, que entran en vigencia 6 meses después de la publicación, contados a partir del 1 de enero del año siguiente, o sea, son 7 meses para que esto entre en vigencia, más o menos el 1 de julio del 2019 entrarían en vigencia IVA y renta. Plazo
cuidado y no justo para que podamos hacer las modificaciones en los sistemas, en los catálogos de cuenta, porque también hay que hacer cambios en catálogos de cuenta y en los sistemas para que el 1 de julio podamos arrancar esto en vivo. Los otros 2 capítulos de regla fiscal y de gasto y reducción del gasto, contención del gasto, sí entran en vigencia a partir de su publicación, que es el tema de regla fiscal, y el de reducción del gasto a partir del 1 de enero. Sin querer pues robar más espacio, agradecerles a ustedes y vean que en términos generales es un año, pues considero ha sido un año duro. Hemos sufrido problemas en la economía nacional, pero lo estamos cerrando, me parece que de muy buena forma, esperanzados y en lo personal también, que este 2019 pues sea muy próspero, tanto en lo personal como a nivel de país. De una u otra forma, todos en el corazoncito nos duele cuando pasan cosas como la que recién pasó a esta turista venezolana, que después repercuten en noticias pues negativas para el país. Me parece que con este tema de la aprobación de la reforma, pues se vislumbra un 2019 pues cargado de cosas buenas para todos, muchísimo trabajo, que en buena hora pues todos también lo necesitamos. Y adicional, nada más para que lo tengamos ahí, el 2019, además de cargado de todo lo que ya les dije, vamos a tener también la entrada en vigencia del registro de accionistas, que eventualmente después nos reuniríamos para ver qué significa eso. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias, Carla. De su presentación rescato 2 temas, que uno es conjunto con don Pedro y en otra actividad en la que participamos juntos, se lo indiqué. Si bien es cierto, la ley se entiende equilibrada porque toca el sector público, la contención del gasto, pues hay algo que está pendiente, es cómo rescatar esa confianza del ciudadano costarricense hacia el Poder Ejecutivo, hacia el Poder Legislativo, en temas tan importantes como este. Y el otro temita, concuerdo con usted, Carla, de que esa lista de contribuyentes no debió de haberse publicado. Todos conocemos, por la experiencia que hemos vivido con nuestros clientes, situaciones especiales. Aquí, incluso dentro del auditorio, hay una empresa que yo conozco que efectivamente le reporta pérdidas por una situación especial de asignación de un crédito que era de un grupo empresarial que tuvo que asumir muy valientemente, dicho sea de paso, pero también sabemos que las empresas en Costa Rica tienen que apalancarse mucho, el gasto financiero es muy importante. Ahora con temas de diferencial cambiario, pues también vamos a tener un efecto en los estados financieros y no se puede un tema como este satanizar de esa manera. Creo que debemos de ser muy prudentes, al menos aquí en el colegio tenemos que ser muy prudentes porque hay presiones de que va a ser el colegio con los contadores públicos que auditaron esas empresas y cosa que tenemos que manejar de verdad con mucha prudencia. Bueno, sin más, ahora nos va a hacer su presentación el licenciado Luis Javier Porras. Él es contador público autorizado, también con mucha experiencia en temas fiscales y tributarios. Él fue vicepresidente de la Junta Directiva del Colegio de Contadores Públicos hasta hace unos meses, con el cual tuve el placer de trabajar. Luis Javier, por favor. Gracias, don Ronald. Buenos días a todos. Por un problemita físico que tengo no puedo quedarme quieto mucho rato, entonces voy a estarme trasladando aquí en esta parte. Bueno, ya se ha hablado bastante del tema y cuando uno queda de último casi no queda nada por tocar, pero bueno, vamos a hablar un poco de las más importantes reformas que incluyen esta nueva ley. Primero que nada, tengo un comentario en relación con esto último que comentaron de la famosa lista de contribuyentes que reportaron pérdidas. Yo pienso que es un tema más político que otra cosa, porque si ustedes lo consideran, ¿por qué una lista de 10 años para atrás? Si nuestro periodo de prescripción es de 4 años, o sea, ¿de qué le sirve a la administración pública conocer de más de 5 años para atrás las pérdidas que tuvieron esas empresas? Ya no se puede hacer nada al respecto, pero bueno,
y ahora van a pedir una nueva lista de contribuyentes que reportaron ganancias mínimas. Así que imagínense ustedes cómo va a estar eso. Bueno, en tema de IVA, dentro de las, digamos, novedades que tiene esta nueva legislación, está el tema de que están exentos lo que son los alquileres menores al 1.5% del salario base, que viene siendo alrededor de 646.500 colones. Todos los alquileres menores a dicho monto estarían exentos del IVA. Lo que es el tema de la electricidad, menor a 280 kilovatios hora, el agua menor a menos de 30 metros cúbicos de consumo mensual, también estarían exentos del IVA. Los montos que superen dichos consumos estarán gravados con el impuesto al 100%, no sobre el exceso. Me llamó mucho la atención la exención que existe sobre la importación de autobuses, alquiler, leasing, etcétera, de autobuses, así como de muebles o inmuebles utilizados por estas compañías. Me llama la atención porque, como ustedes saben, hoy en día están gravados, pagan el impuesto los autobuses cuando los importan los empresarios. Y obviamente ese impuesto no se lo pueden acreditar porque el servicio que prestan está exento. Entonces ese impuesto que pagan forma parte del costo, ese costo se lo trasladan al contribuyente vía tarifa. Me pregunto, ahora que están exentos, ¿le trasladarán vía tarifa al consumidor ese beneficio? Vamos a ver qué sucede si la ARECEP se pone al tanto sobre ese tema. Las exenciones a todo lo que es la educación privada, escuelas, colegios, universidades, están exentos del impuesto, del IVA. No estarán sujetas todo lo que son los traspasos de bienes muebles e inmuebles, que estén grabados con el impuesto de traspaso. Todo lo que esto sí es muy novedoso, la transmisión patrimonial, es decir, cuando existen compras, fusiones, transmisiones de bienes, de activos de una empresa a otra, esa parte no estaría sujeta al impuesto porque se considera que la empresa está en marcha y la empresa que está comprando va a continuar con el proceso normal dentro del negocio, y en virtud de eso no se considera un traspaso para efectos sujetos al impuesto del IVA. Igualmente, en esos casos, el comprador podría adquirir el crédito del IVA que traiga del vendedor. Eso es algo que hoy en día no se podía, porque hoy en día, como teníamos nuestra legislación, no se podían transmitir los créditos del impuesto que tuviera el vendedor y se perdían. Lo de las tarifas, sí, muy novedoso, las tarifas del 1, 2, 4%, la tarifa del 1%, como dijo Carla, en temas de canasta básica, que igual la tiene que definir en conjunto el MEIC y el Ministerio de Hacienda. Obviamente ahí va, así como dijo Carla muy bien, va a haber un tema con la aplicación del 1%, sobre todo para los proveedores de bienes y servicios de este tipo de empresas, porque van a tener que facturarle al 1% y tener eso en cuenta, porque normalmente se venden los bienes y servicios al 13% y en este caso van a tener que venderle al 1%. Igual con el tema de los medicamentos, que van a estar al 2%, y al 4% como novedad tenemos los pasajes aéreos, que me llama la atención de que, por ejemplo, en pasajes aéreos internacionales van a estar sujetos al 4%, pero la base imponible va a ser el 10% del valor del tiquete. Es decir, que en un tiquete que cuesta $600 va a llegar a pagar un impuesto de 2.40. Pero en un vuelo local, digamos de San José a Tamarindo, que vale $100, va a pagar el 4%, o sea, pagaría $4. Un vuelo local va a pagar más impuesto que un vuelo internacional. Parece que no tiene mucho sentido, pero así es como está redactado.
Vamos a ver, ¿qué más tengo aquí en mi forrito? Ok, el famoso pago con tarjeta de crédito por servicios médicos, ese en teoría va a estar sujeto a devolución dentro de los 15 días del mes siguiente que se realizó el pago. Sin embargo, esto va a estar vigente hasta el momento que la Administración Tributaria ponga en aplicación el instrumento a través del cual se va a aplicar esta devolución. Y le dan 12 meses al Ministerio de Hacienda para aplicar este instrumento. Sin embargo, ya sabemos cómo ocurren aquí las cosas. Vamos a ver si realmente la Administración Tributaria va a poner a disposición ese mecanismo de devolución en el plazo estipulado. A este respecto, es importante acordarse que, la ley establece que en el año 1 esos servicios médicos van a estar exentos. Durante todo el periodo que va de julio del 2019, que entra en vigencia esta parte, hasta junio del año 2020, va a estar exento el servicio médico adquirido. Los años 2 y 3 va a estar grabado con el 1% y hasta el año 4 entrará a regir la tarifa del 4%. En ese año 4 eventualmente ya deberíamos tener el mecanismo de tributación para aplicar la devolución del impuesto, y es hasta ese momento que el contribuyente tiene dos opciones: solicitar la devolución o aplicar el crédito en su propia declaración de IVA. Algo también novedoso es el tema de las compras a través de Internet. Las operadoras de tarjeta de crédito van a tener que aplicar el impuesto directamente sobre los cargos que realicen las personas sobre los bienes y servicios que se adquieran. A este respecto es importante indicar que vamos a ver cómo van a ser las retenedoras de tarjetas, las operadoras de tarjetas, porque imagínense que realicen un viaje y estén fuera del país, no sé, 10 días y empiecen a utilizar la tarjeta de crédito, y cuando se dan cuenta les viene un 15% de más en el cobro de todas las compras que hicieron. Entonces ustedes van a tener que ir al Ministerio de Hacienda y comprobar de que todos esos bienes y servicios los adquirieron fuera del país y que en virtud de eso deben aplicarle una devolución de ese impuesto que le cobró la operadora de tarjeta de crédito. Imagínense ustedes la cantidad de solicitudes que va a tener Hacienda para que les apliquen esa devolución y el tiempo que van a tardar en hacerlo, ¿verdad? La otra novedad, como dijo Carla, es el tema de la proporcionalidad en la aplicación de los créditos. Si realizan ventas exentas y grabadas, hay que aplicar una proporcionalidad, igual en el tema de los créditos, y también aplicar únicamente el porcentaje de la tarifa que esté sujeta la empresa en la venta, porque si realiza ventas sujetas al 2%, pues igual solo podrá acreditarse el 2% en las compras, y la diferencia del 11% que se pague del IVA irá directamente como un gasto. En cuanto a impuesto de renta, hay un tema más que todo técnico, no sé si los compañeros de mesa estarán de acuerdo conmigo. Menciona al puro inicio que se considera como contribuyentes todas las sociedades, el 100% de las sociedades, tengan o no actividades lucrativas. Entonces es como un sinsentido que se considere contribuyente una empresa que no tenga actividades económicas. Pero bueno, todo esto es para mantenerlos en el radar, que tributación tenga en el radar a todas las sociedades inscritas en el RUC. Bueno, el otro tema es la novedad del periodo fiscal, que ahora va a ser con corte a diciembre. Para todos los que trabajamos en esta profesión, ya vamos a tener un diciembre decente y podamos disfrutar de las fiestas
Y bueno, yo me acuerdo, ahora estábamos hablando de los viejos tiempos que había corte el 31 de diciembre y uno estaba haciendo fila en los bancos un 30, un 31 de diciembre para presentar las declaraciones porque había que presentar las físicas. Era un desastre esa época. Bueno, cuando lo bajaron al 15 de diciembre fue una fiesta eso, ¿verdad? Porque ya por lo menos teníamos Navidad. Y ahora va a estar muchísimo mejor porque ahora se traslada todo este tema para el mes de marzo. Entonces probablemente vamos a tener problemas más bien con Semana Santa. No se puede quedar bien, no se puede quedar bien. Ok. Bueno, el concepto de ganancias de capital, ¿verdad? Hay que considerar que se menciona de que estarían sujetos al impuesto sobre la renta con la tarifa normal de la actividad del 30%, digamos, en el caso de empresas grandes, en el tanto y cuanto sean ganancias o activos afectos a la actividad que desarrolla el contribuyente o que se dedique habitualmente a transaccionar este tipo de bienes y servicios. En esos casos, la ganancia estaría sujeta a la tarifa normal de impuesto de las utilidades del 30%, y no entra como ganancia de capital en el título de rentas de capital sujetas al 15%, lo cual también es como un sinsentido, porque bueno, si uno tiene un activo y lo vende, por supuesto que va a estar afecto a la actividad que estoy realizando y está contabilizada en los libros, y en virtud de eso el capítulo de ganancias de capital nunca llegaría a aplicarse, porque esto entraría como parte de la olla grande de ingresos sujetos al impuesto a las utilidades. Otra novedad es el tema de los dividendos. Por ejemplo, normalmente nosotros aplicábamos el capítulo o el artículo 19 de la Ley de Renta que establecía que los dividendos entre sociedades anónimas no estaban sujetas al impuesto. Ahora tenemos lo mismo, sin embargo nos dice la ley nueva que si ese dividendo se le entrega a una sociedad que está activa y tiene actividades, ahí no aplicaría el impuesto. Pero si se le traslada a una sociedad que no tiene actividades, por ejemplo, a una típica holding que no tiene actividades y lo único que tiene es la tenencia de las acciones, en ese caso sí aplicaría el impuesto. En temas de gastos deducibles, la novedad más importante me parece a mí es el tema del límite que se establece en la deducción de gastos por intereses, intereses que no se le paguen a entidades bancarias, que es hasta un 20% de la razón conocida como EBITDA, que es ganancias antes de impuestos, intereses y amortizaciones. Esa es una limitante importante que viene en la nueva legislación, que es una novedad, y sin embargo, de nuevo, como han hablado mis compañeros de mesa, este tema hay que leer muy bien los transitorios, porque este famoso 20% en realidad va a empezar a ser de un 30% la limitante durante los primeros 2 años y va bajando un 2% hasta llegar al 20%. Entonces tenemos que hasta para el periodo fiscal 2026 la limitante en la deducción de intereses va a ser del 20%. También existe la limitación en la deducción de intereses o cualquier tipo de gasto que se realice con una sociedad o persona física domiciliada en un país considerado como de baja tributación o paraíso fiscal, un país en donde la tributación sea menor al 18% del impuesto sobre la renta, van a considerarse como gastos no deducibles.
Otra novedad es la posibilidad de amortizar pérdidas obtenidas. Ustedes saben que como venía la ley vigente, únicamente podían amortizar pérdidas las empresas agrícolas e industriales, y las comerciales quedaban por fuera. Pues parte de las cosas buenas que tiene esta legislación es que van a poder amortizarse las pérdidas todas las empresas, todo tipo de empresas, y con la diferencia de que las empresas industriales pueden amortizar a 3 años y las agrícolas 5 años. En temas de tarifas, se establece, digamos que para las pymes, una tarifa progresiva que va del 5 hasta el 20%, y obviamente esto es importante, tienen que estar debidamente inscritas ante el Ministerio de Economía, Industria y Comercio como tales. No es solamente operar y tener las ganancias para poder aplicar esas tarifas. Y algo importante también es que obviamente el objetivo de todo esto es eliminar la posibilidad que se tenía hoy en día de quebrar la renta. Entonces habían empresas que tributaban al 30 y creaban una nueva empresa que le daba gastos a la empresa grande, y esta otra tributaba al 20% o al 10%. Ya eso ya no se podrá hacer, porque con esta nueva legislación ya la tarifa es progresiva y no necesariamente con base en el ingreso bruto. Bueno, y el capítulo de rentas de capital, que básicamente divide las rentas en inmobiliarias y ganancias y pérdidas de capital. Básicamente las rentas inmobiliarias son las que se relacionan con arrendamientos de inmuebles o compraventa de los mismos, y las mobiliarias relacionadas con inversiones en títulos, valores o la compraventa de algún bien mueble. Y ganancias y pérdidas de capital, cualquier variación que tengan en el patrimonio se va a considerar como ganancia o pérdida de capital y sujeta a la tarifa del 15%. La otra novedad es en el impuesto de renta al salario, que crea 2 nuevos tipos de tarifas del 20 y el 25% para salarios mayores, pero todo lo demás de ahí hacia abajo se mantiene igual. Precios de transferencia, ya nos incluye dentro de la legislación en una ley el tema de precios de transferencia, que era algo que pedíamos mucho en el sector privado, a efectos de darle incluso seguridad jurídica a los contribuyentes. Y el tema de la amnistía fiscal, que condona los intereses asociados a deudas tributarias que estén bajo fiscalización desde el periodo fiscal 2010. Yo pienso que esto fue un tema más político que otra cosa, y tenía nombres y apellidos, y el nombre es los bancos, que tienen una serie de traslados de cargos multimillonarios ahí pendientes, que es un tema de nunca acabar, que viene desde el año 2010 precisamente, y bueno, esto le daría recursos frescos al fisco para efectos de lo que se quiere. Y bueno, esta es una pincelada muy rápida de lo que es el proyecto, la nueva ley, y espero que podamos salir adelante, porque ahora definitivamente con todas estas nuevas reformas, todos nosotros tenemos que aplicarlas tanto en nuestra vida práctica como a nivel personal, y bueno, es algo que se veía venir. Y definitivamente, por ejemplo, con el tema del IVA, nosotros en Costa Rica no podíamos seguir con un sistema como con el impuesto general sobre las ventas, que es obsoleto y no es algo que se está aplicando en legislaciones modernas. Así que pienso que ciertas cosas de esta nueva normativa van a traer beneficios en la aplicación y en nuestro sistema económico. Les agradezco mucho. Muchas gracias, don Luis Javier, por su participación. Yo no sé cuál diciembre está viendo este bonito,
Si bien es cierto, no hay temas de apuros con la presentación de declaraciones, pues vienen cierres fiscales, hay inventarios, confirmaciones de cuentas, una serie de actividades que yo creo que nos van a mantener bastante o quizás más ocupados que la presentación misma de la declaración de renta. En otro orden de cosas, yo creo que sí, definitivamente, pues uno de nuestros objetivos este día es plantearnos ese gran reto de que tenemos que efectivamente prepararnos. Nuestros catálogos de cuentas a quienes damos servicios se van a ver modificados porque vamos a tener que incluir diferentes cuentas. También la conciliación para efectos tributarios, de acuerdo con la NIC 21, pues va a tener un elemento adicional que es el tema de la posibilidad de diferir intereses pagados a compañías vinculadas que no tienen un tope de un 20%, que van a poderse diferir en el tanto en el cuanto sea posible en los periodos siguientes. Así es que este es el inicio de una etapa muy importante en nuestro quehacer profesional, así es que los invito a estar siempre pendientes de los correos del colegio, de actualizar su información, su dirección electrónica, a efectos de que les lleguen las invitaciones oportunamente a todos los procesos de capacitación que ya pronto vamos a iniciar. Bueno, vamos a iniciar el espacio para que nuestros panelistas respondan preguntas que ustedes han hecho a través del WhatsApp. Vamos a intentar atender el máximo de aquí hasta las 11:25 para hacer el cierre. Yo no sé si ustedes están de acuerdo, don Pedro, don Cristian, doña Carla y Luis Javier, de que los temas que queden pendientes podemos hacerlo en privado vía sus correos personales, a efectos de que nadie se quede aquí con dudas de que se les respondió su consulta, si no, no tenemos el tiempo adecuado. Así es que, por favor, Margaret, iniciamos con las preguntas por favor nos indicas si es específicamente para alguno de ellos o si es para todos, para tener el tiempo suficiente. Consulta general. Transitorio 2 dice: cuando se trate de créditos al impuesto sobre el valor agregado, los contribuyentes deben utilizar las reglas de deducción vigentes al momento de compra o adquisición de los respectivos bienes o servicios. O sea, cuando entre a regir ventas de autos, repuestos y ropa usados, deben cobrar IVA 13% sobre ventas y no tendrían crédito fiscal por el inventario que haya adquirido previamente. Perdón, ¿eso es para alguien específico? General. La tecnología me traicionó. En efecto, vamos a tener un proceso de transición por las compras adquiridas en el caso de mercancías usadas antes de la entrada en vigencia del impuesto al valor agregado, pues no se va a tener derecho a la aplicación del crédito fiscal. O sea, posterior vamos a vender esa mercancía con el 13%, sin embargo, cuando la adquirimos no teníamos crédito fiscal sobre dicha compra. ¿Alguien más? ¿Alguno que se quiera referir al tema? Lo dejamos ahí. Okay. La siguiente, por favor. Consulta para el señor Pedro Muñoz. ¿Es viable que el Ejecutivo presente una ley que reforme el empleo público? No solamente es viable, sino que ese es un compromiso que tiene el Poder Ejecutivo. Nosotros, en la fracción del Partido Unidad, de previo a dar mi voto positivo en la comisión y obviamente de previo a votar la mayoría de la fracción a favor del 20.580, le enviamos una carta al presidente de la República que incluía una serie de solicitudes sobre los cuales requeríamos compromiso del Poder Ejecutivo, fundamentalmente para acelerar la economía. Bueno, uno de esos puntos es el tema de empleo público para unificar los 14 regímenes que hay de compensación en el empleo público y la garantía que tenemos nosotros para el cumplimiento por parte del Poder Ejecutivo es que si no cumple, entonces no les estaríamos
aprobando los empréstitos extranjeros que requiere el Poder Ejecutivo, para lo cual requiere mayoría de 2/3 partes de la Asamblea Legislativa. Entonces no solamente es viable, sino que es un requisito fundamental para que sigamos colaborando, cooperando de la manera como hemos venido cooperando, y la garantía que tenemos para eso son los eurobonos y en general cualquier endeudamiento extranjero. La siguiente, por favor. Pregunta general. ¿La amnistía se aplica en cualquier instancia tributaria, o sea, en la administrativa o tribunal fiscal, pero sin sentencia? Tenemos dos, bueno, yo no soy abogada, ¿verdad? Pero bueno, tenemos dos tipos de amnistía. La de bancos, que aplica únicamente para fiscalizaciones ya realizadas del periodo fiscal 2017 para atrás, ¿verdad? Y la general, que no aplica o que aplica para muchísimas más administraciones, Dirección General de Aduanas, Dirección General de Tributación, IDA, IFAN e INDER, aplica en diferentes etapas. Si yo tengo un gasto que me pase como deducible o un ingreso que no declaré en el pasado, yo puedo rectificar en forma voluntaria y aplicar amnistía para no pagar intereses. Eso lo hago yo en forma voluntaria. Yo estoy en un proceso de fiscalización de periodos para atrás del 2017, de octubre de 2017, y que no estén prescritos. Estoy en un proceso de fiscalización. Ustedes saben que si yo estoy en un proceso de fiscalización, yo puedo rectificar, pero según el 102 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, esa rectificativa entra a petición, entra como una petición para el auditor. Con el tema de amnistía no se estaría aplicando el 102, ya no sería una petición. Yo puedo rectificar en el proceso de fiscalización. Puntualmente, ayer veía un caso con un cliente y lo que le decía es, hablemos con el auditor para que nos diga por dónde andan los balazos, más o menos cuánto es el ajuste que él va a determinar para ver si nosotros nos acogemos o no a amnistía. Esa es otra posibilidad y ahí yo rectifico. Eso no me exime de que el auditor me plantee otro ajuste, pero digamos si tendríamos disminución en intereses. La otra posibilidad es un traslado de cargos que esté en sede administrativa, Tribunal Fiscal Administrativo, y ya yo tenga el determinativo en firme, yo puedo ir a pagar ese determinativo con la reducción de la sanción y 0% de intereses. Adicional, y aquí tal vez Cristian, porque tenemos un tema con los que están en vía judicial, ¿verdad? Que ahí sí hay una limitante, y los que están en Ministerio Público, que ya yo no podría aplicar amnistía para esos casos. Esa es la excepción que la norma establece. Pero vean que en forma general y en diferentes instancias yo podría aplicar amnistía tanto para deudas con la administración tributaria como con las otras administraciones. Aquí importante recalcar, el plazo que se establece es de octubre del 2017 para atrás. Entonces vean que si yo tengo periodo fiscal especial, lo que hoy es especial, a diciembre, yo pierdo un periodo fiscal de amnistía. Periodo fiscal 2017 no aplicaría para las que cierran en diciembre, sí aplicaría para las que cierran en septiembre. No sé si quieres agregar algo más. Sí, tiene razón Carla en lo que dice, y de hecho si ustedes observan el texto de la normativa, la norma da una serie de incisos específicos sobre en qué situación es aplicable. Las situaciones en las que es aplicable son de las más diversas, tanto en sede administrativa con lo que ya está firme, como con lo que ustedes también podrían renunciar, porque también se puede desistir a algo que todavía está en proceso de… Incluso, por ejemplo, lo que está en contencioso administrativo sin haberse pagado todavía, aún estando firme en vía administrativa. Si no han pagado, lo que hay que hacer en todos los casos es hacer una aceptación de cargos. Es por decirle a la administración tributaria, por así decirlo, tienen ustedes razón, acepto la imputación que en su momento se me hizo, y con esa imputación aceptada puedo pagar y aprovechar la amnistía. En realidad creo que la pregunta venía por el lado de en qué situación sí puedo y en qué situación no puedo. Como les decía Carla, en la mayoría de las situaciones depende de en qué momento esté usted, pero en la mayoría de las situaciones una de dos: o ya puede, si está por ejemplo en vía administrativa firme o si hace una rectificativa correspondiente, o
tiene que hacer algo para que se pueda, pero siempre hay la posibilidad. De hecho, la amnistía, y aquí quizás hasta Pedro se puede referir al respecto, se pensó, y creo que el espíritu de la norma fue casualmente dejarla lo más abierta posible para que todos se puedan acomodar a la amnistía haciendo alguna actividad específica, como por ejemplo la renuncia, el desistimiento o la aceptación de los cargos correspondientes. Carla, una consulta que también ha surgido. ¿Toca el régimen municipal? Bueno, para el régimen municipal hay una amnistía especial que no está en la de proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, sino que fue una resolución que se publicó en la Gaceta, con una particularidad. Yo puedo acogerme a la amnistía, pero entra y es a criterio del Consejo Municipal si me la aprueban o no. Entonces, qué tirado, como decimos en buen tico, ¿verdad? Ir a acogerse uno a la amnistía, yo voy a revelar mi deuda y viene el Consejo y me digo, no le doy la amnistía. Pero bueno, para municipalidad tenemos algo especial, tal vez si me permiten porque me parece prudente, y aquí es el día a día, cómo pongo yo en práctica y qué le digo yo a mi cliente que se va a acoger a la amnistía. Vieran que el segundo día de entrada en vigencia en esto tuve la oportunidad de atender una entrevista y entonces me decían, doña Carla, páseme los pasos a seguir para acogerme a la amnistía. Y comienzo yo a levantar el flujo, bueno, me ayudaron, ¿verdad? Pero digamos, a levantar el flujo y nos quedamos pegados. Tanto que nos quedamos pegados que tuvimos que llamar a Hacienda. ¿Por qué? Porque en buen cristiano todos sabemos que si yo voy a autoliquidar una deuda, yo emito el 110. Y si yo pago sanción, utilizo el 116. Pero cuando yo hago un 110, en forma automática el sistema me calcula intereses y amnistía me los condona. Entonces, ¿cómo yo voy a emitir un 110 si el sistema no está parametrizado para amnistía? Y adicional, hago el 116 para pagar la sanción. La reducción de sanción que tiene parametrizado el sistema para el 116 es la del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, no es la de amnistía. Entonces vean que ahí tenemos una imposibilidad material que Hacienda lo resolvió de esta forma, que para mí, les digo, no es la mejor forma. Ellos tuvieron que haber sido previsores y si sabían que la reforma iba a pasar, tuvieron que haber hecho las modificaciones del sistema de forma oportuna, porque entonces ellos lo que ahora ponen es a disposición en las diferentes administraciones tributarias un recurso para que le ayude al contribuyente a reversar los intereses en el sistema. ¿Y qué pasa si yo, contribuyente, lo quiero hacer para eso? Todo está automatizado y para eso yo tengo domiciliada una cuenta. Entonces, ahí es una crítica siempre positiva, pero cada quien que jale para su saco, ¿verdad? Porque para mí Hacienda tuvo que haber sido previsor en ese proceso y no dejar esto a esta última hora donde los plazos están corriendo y yo como contribuyente no tengo la forma de acogerme, a no ser de que sea por un procedimiento manual y a personarme a tributación para tener derecho a la disminución de la sanción. Tarea pendiente el Ministerio de Hacienda. Margaret, la siguiente, por favor. Consulta general. ¿El pago de la planilla para empleados públicos quincenal aplica para todos indistintamente de la fecha de ingreso o solo para los contratados a partir de la entrada en vigencia de la ley? ¿Los sistemas de Hacienda cuándo estarán listos para hacer el pago con amnistía? Ya que actualmente, si se quiere hacer el pago, calcula intereses. Con respecto al tema de salarios, hay que hacer algunas distinciones específicas. Hay temas puntuales como, por ejemplo, el tema del pago bisemanal a pago mensual, con modalidad de pago fraccionado en quincenas. Ese sí es de aplicación inmediata, pero hay ahí un plazo de tiempo para que se acomoden todas las instituciones que están realizando el pago bisemanal. Al final de cuentas, ese sí aplica para todos. Hay algunos temas que, por el contrario, son de aplicación para los contratos laborales nuevos, como por ejemplo, no sé, los temas de deducción y de prohibición, que hay temas específicos que son de aplicación para los nuevos, y lo mismo sucede, por ejemplo, también con el tema de los auxilios de cesantía y demás. Los límites, hay algunos que incluso se tienen que esperar a que haya
a que se pueda denunciar la convención colectiva y para poder realizar los ajustes correspondientes y demás. Entonces, en el tema de empleo hay un mix, hay algunas cosas que aplican de inmediato, en especial para los nuevos, y hay algo otras cosas que requieren de un pequeño ajuste y hay algo otras que del todo no cambian para los que ya tienen condiciones específicas y no se les pueden violentar los derechos laborales en ese tema. De hecho, creo que fueron bastante cuidadosos en ese tema, previendo el surgimiento de controversias específicas en esos temas que podrían dar lugar incluso a condenas para el Estado. Y la otra parte de la pregunta creo que ya nos referimos a ella, hay problemas ahí típicos de la parte informática de la administración tributaria. La siguiente, por favor. Consulta general. ¿El periodo fiscal se mantiene o cambia? ¿Habrá que realizar un cierre especial? El periodo fiscal ordinario, el que actualmente va de octubre a septiembre, ese se modifica. Y el nuevo periodo fiscal ordinario, ¿qué quiere decir eso? Que si yo soy nuevo contribuyente, voy y me inscribo a tributación, el periodo fiscal que por default me van a dar es el de enero a diciembre, que sería que coincide con año natural. El próximo año, 2019, es un periodo de transición. Esto quiere decir que vamos a tener que preparar 2 declaraciones del impuesto sobre la renta, uno con corte a septiembre y otro con corte a diciembre. ¿Por qué así? Para iniciar 2020 ya desde enero en adelante con año natural de 12 meses. Entonces, también existe la posibilidad y queda pues a criterio del contribuyente si solicita un periodo fiscal especial, o sea, si mi casa matriz cierra, por ejemplo, en mayo, yo puedo solicitar, haciendo el procedimiento que está establecido para eso, un periodo fiscal especial con cierre a mayo. Reitero, periodo ordinario para el próximo año va a ser de enero a diciembre. Carla, un temita adicional ahí que se presenta. Vamos a ver. Quienes auditan estados financieros, ¿verdad?, van a tener que hacerlo al 31 de diciembre, porque si no, entonces van todos los años otra vez haciendo una conciliación y va a haber un periodo de 3 meses ahí que va a quedar como guindando en la cola del venado. Entonces tendremos que ver, o hacemos un periodo único de 15 meses, aunque no sea comparable con el anterior, y después ya seguimos enero, diciembre, para efectos de auditoría, ¿verdad? Obviamente este primer año va a ser un poquito complicado porque se tienen que presentar de declaraciones, y cuando yo hablaba de preparar sistemas, de prepararnos nosotros, sí, los sistemas van a tener que correr a diciembre y a septiembre tomar todas las medidas para efectos de que los ajustes a esa fecha queden debidamente registrados. Sí, en efecto, para los colegas que se dedican a la auditoría financiera, también va a ser un año pues duro de trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque va a ser atípico y ahí la nota… Tenemos que cobrar más entonces. ¿Verdad? Sí. El que puede. La nota del impuesto de renta corriente y diferido pues va a cambiar, porque sí va a ser un periodo de 15 meses y es un periodo de transición, definitivamente. La siguiente, por favor. Pregunta general. Favor explicar si los servicios de educación están o no afectados al IVA. ¿Cómo esta ley trata la evasión, contrabando y corrupción, que es una erosión fiscal? En los servicios de educación privada, yo les comentaba que esto fue como una novela, ¿verdad? Para lograr el producto que tenemos hoy, realmente fue una novela con sus altos y bajos. Y entre esos hubieron demasiadas modificaciones, a tal punto que a veces uno dice, puña, lo que estoy diciendo está en la ley o estaba en alguna de las tantas versiones. Y cuando ahora las vacaciones de fin de año, si es que tenemos, nos dediquemos a desmenuzar la norma, se van a dar cuenta que dentro de las tarifas especiales está grabada con un 4%
educación privada. Sin embargo, si nos vamos al artículo 8, si mal no recuerdo, que es el de las exenciones, se dice que va a estar exenta la seguridad privada. ¿Y por qué hay esa contradicción? Porque inicialmente el espíritu de los legisladores era que la seguridad privada estuviera grabada con un 4%. Ay, perdón, la educación, es que seguridad privada también hubo una modificación, que la educación estuviera grabada con un 4%, sin embargo, hoy está exenta. Está exenta porque se aparece en el artículo de exenciones. Ahora bien, con el tema de corrupción y demás, realmente el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, y yo creo que don Pedro lo señaló muy bien, este es un inicio y un inicio de muchos cambios. O sea, nosotros, todos yo creo que estamos claros que con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas no es que vamos a tapar el hueco que nosotros tenemos en déficit, ¿verdad? Y no es que esta tampoco es la pomada canaria. No trata la norma nada en relación a el tema de elusión con contrabando y demás, que eso atañe mucho a los controles aduaneros, eso la norma no lo contempla. Tendería yo a pensar que eventualmente en algunas de las próximas reformas que probablemente vengan, pues es un tema que se va a tratar. Al igual que, por ejemplo, el tema de las cooperativas, ustedes saben que también se habló mucho del tema de las cooperativas. Cooperativas en este proyecto no quedan grabadas con el impuesto sobre las utilidades, sin embargo, ya hay un proyecto paralelo o en el curso legislativo que está en comisión donde se está analizando el proyecto que va a gravar eventualmente a las cooperativas. Sí. Ahí hay dos temas con el tema ellos preguntaron específicamente si hay de combate a la evasión, pero creo que la pregunta debería haber hecho las dos, a la evasión y a la elusión. Creo que la norma como tal no es una norma anti-evasión, a pesar de que sí hay temas específicos, y creo que ahora Pedro se quiere referir al tema de aduanas, porque hay unos controles que sí se implementan ahí, pero en especial en el tema de elusión, sí hay normas específicas que están pensadas casualmente para atacar el tema de la elusión, y aquí hay que hacer una diferencia. Obviamente ustedes tienen presente el tema de la evasión, puede ser incluso un tema penal y es un tema de conductas específicas para evadir el pago de los impuestos, y el tema de la elusión se puede perfectamente aprovechar de normativa legal y de situaciones legales que nos permiten, sin violentar la ley expresamente, realizar una disminución en la cantidad, en la cuota tributaria en el pago de los impuestos. Hay temas específicos en la norma que fueron pensados y el espíritu de la norma y la discusión incluso a nivel de Asamblea Legislativa fue casualmente para atacar a la elusión o minimizar las posibilidades para nombrarles uno en particular, el límite a la deducibilidad de intereses es casualmente uno de ellos, o el tema de las asimetrías híbridas de las que ahora mencionaba Carla también, es uno de esos temas puntuales que está ahí creado en la norma y que cambia en nuestro sistema casualmente para evitar que quienes tienen más capacidad o más posibilidad de eludir puedan recurrir a ese tipo de mecanismos. Ok, creo que… don Pedro, perdón, don Pedro. Sí, gracias. En el tema de educación privada, he de reconocer que quedó una antinomia. Ahorita no me acuerdo a dónde está. Por un lado dice que está exenta y por otro lado trae un impuesto, creo que es del 2%. Eso fue producto de que la moción que inicialmente había exonerado la educación privada, le pasamos por encima a esa moción cuando volvimos al tema del impuesto sobre la canasta básica de un 1%, y entonces luego la moción que se aprobó fue una moción que era imperfecta. Nosotros le solicitamos al Ministerio de Hacienda que corrigiera esa antinomia de manera a la hora de la aplicación de la norma. Le enviamos una carta, la ministra de Hacienda no ha contestado la carta. En el tema de evasión, aquí tengo un artículo, tal vez ahora yo se lo puedo pasar al WhatsApp para que del WhatsApp se los pasen de vuelta a ellos. En ese artículo que me publicó CR hoy, hago referencia